Bueno, comenzamos con la segunda parte de nuestro noticiero profético que hemos titulado Jerusalén, el centro de la próxima guerra mundial. Después de ver tanta controversia en los medios de comunicación, en los encabezados de los periódicos, en las redes sociales, de todos los acontecimientos últimos que han sacudido al mundo, no cabe duda que la nación de Israel vuelve otra vez a ocupar el epicentro de todos los comentarios y de toda la atención de los medios de comunicación mundiales. Es impresionante. O sea, ¿cómo es posible que hace más de 50, 60 años aproximadamente que Israel regresa a su tierra en 1948, se convierte a partir de este momento en un centro de controversia, en un centro de envidias, en un centro de ataques, etcétera, etcétera, etcétera? Y para que podamos nosotros como cristianos, porque todo esto lo estamos abordando ya no desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista geopolítico, aun cuando estas disciplinas académicas están involucradas en el desarrollo de nuestras conferencias o noticieros, nos centramos principalmente en las Escrituras, en la palabra de Dios. Israel es el centro, vuelvo a repetir, de la atención del mundo y es el termómetro y el centro de la Biblia. Entonces, cuando comenzamos a entender esto, que es el centro donde Dios quiso que el mundo pusiera sus ojos principalmente en los tiempos que estamos actualmente viviendo, tan peligrosos, tan inciertos, tan violentos, tan amenazadores, pues es lógico que abramos la Biblia y podamos encontrar las palabras de Jesucristo que dijo en el Evangelio de Juan: he aquí os lo digo todo, les voy a decir todas las cosas que van a suceder antes de que yo regrese, para que cuando sucedan y ustedes vean todos estos acontecimientos, recuerden que yo se los dije con anticipación. La Biblia es más moderna que el periódico de mañana en la mañana. Y esto es algo que debe ser una evidencia de las más grandes que existen, no solamente contra el ateísmo, el agnosticismo y contra todas las personas que siguen discutiendo y alegando y tratando de buscar la manera de mejorar al ser humano a través de la eugenesia, a través de la genética, cuando la Biblia nos describe claramente los acontecimientos que están enfrente de nosotros. Estamos en el mes de noviembre del año 2025, del siglo XXI, cumpliéndose al pie de la letra. Por ejemplo, Jerusalén, que es el centro de este noticiero, por primera vez, la ciudad de Jerusalén, se menciona en la Biblia por primera vez en Génesis 14, versículo 18, donde el rey Melquisedec, rey de Salem, es la palabra Salem, es la palabra Shalem en el hebreo, y sacerdote del Dios Altísimo. Vemos pues que aquí esta palabra Shalem, que significa paz, es la primera vez que se menciona, porque más tarde ya se hizo la palabra completa Yehushalom, que ya es la ciudad de la paz. Pero vemos que la primera vez que se menciona como la paz o como algo que representaba algo donde Dios iba a hacer algo o donde iba a concentrar su paz entre el cielo y en la tierra a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Esta palabra de Salem o Shalem se vuelve a mencionar ya como Jerusalén hasta los días del rey David. Estamos hablando casi 800 años después de Abraham. El monte Moría, donde en Génesis 22 le pide Dios a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. El monte Moría es impresionante, que es el lugar donde precisamente se crucificó a Jesucristo. Veamos estas conexiones que no son de ninguna manera coincidencias ni accidentes tampoco del futuro ni de lo que va a suceder. Hace miles de años Isaac es a punto de ser sacrificado
era un retrato de Jesucristo cuando Abraham levanta la mano para matar a su hijo, para sacrificarlo. Un ángel le detiene la mano y le dice: ahora veo que ya temes a Jehová Jireh, que en hebreo significa Jehová el proveedor, o sea, el monte Moriah. Después, muchos años antes, casi 2000 años después, se convierte en el mismo lugar geográfico donde Jesucristo abre las manos. Pero en este momento, cuando Jesucristo muere, ya no se le detiene la mano al Padre, que sacrifica a su Hijo y que lo ofrece a todos nosotros con el amor con el cual Él nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Entonces esto es muy interesante, porque este monte Moriah también se le llama el monte del templo y también se le llama Sión. Ahora está muy de moda la discusión y los ataques de varios comentaristas y reporteros de diversos medios de comunicación, de televisión aquí en Estados Unidos, donde han alegado, ¿verdad?, que el sionismo es un sionismo político, y este hombre reportero dijo que él odiaba a todos los cristianos sionistas, cuando ni siquiera tienen la menor información ni el menor concepto de lo que significa la palabra Sión. Porque la palabra Sión en el hebreo T-Z-I-O-N, Sión, significa, escucha esto, el lugar estratégico. O sea, es precisamente el monte Moriah, es lo mismo el monte del templo, que es otro nombre, y la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén es construida en el monte de Sión. Entonces, cuando viene la palabra sionista, proviene de Teodoro Herzl del siglo XIX, cuando el Espíritu Santo comenzó a mover su corazón, a concientizarlo, porque ya era el tiempo para que las profecías se cumplieran, de que ya los judíos tenían que regresar a el monte de Sión, tenían que regresar a Jerusalén. Y entonces en el siglo XX se desarrolla la palabra sionista, que significa simplemente lo siguiente: un sionista es una persona que está de acuerdo en que Israel tenga una tierra propia, donde los judíos tengan el derecho de existir de una forma legítima. Eso es el sionismo. Es una idea de poder atribuirle a Israel su derecho a existir en su tierra que Dios les ha dado. Entonces el monte Moriah, ¿verdad?, donde iba a ser sacrificado, se convierte años más tarde en el monte de Jerusalén o en el monte de Sión. Jerusalén, la palabra Jerusalén aparece 767 veces en la Biblia y Sión aparece 164 veces. Jerusalén entonces se convierte en el monte en el que Dios iba a revelar a su Hijo Jesucristo, en el monte simbolizado en el sacrificio que no se llevó a cabo de Abraham e Isaac, en el monte donde Dios iba a ubicar el lugar estratégico de su redención. Veamos todo esto, porque cuando lo entendemos cobra sentido y un propósito para entender por qué tanto odio en contra de Israel y por qué Israel se va a convertir principalmente la ciudad de Jerusalén en el centro final de la guerra mundial. Sión, ¿verdad?, es este nombre para Jerusalén, y Dios dirige a la humanidad hacia el monte de Sión. Recordamos que la palabra Sión significa, ¿qué cosa? Lugar estratégico. Entonces, qué curioso, ¿verdad? ¿Por qué estratégico? Porque ahí fue en ese lugar donde Dios nos dirige la atención, porque ahí se encuentra la cruz. Ahí fue donde Jesús abre sus manos. Fue el lugar específico, no fue en Francia, no fue en Inglaterra, fue en el monte de Sión, donde Dios abre las manos de su Hijo Jesucristo
para poder reconciliarnos y que hagamos nosotros la paz con Él. Entonces ahí en ese monte de Sión, que era el monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, se convierte en el monte de Sión y se convierte donde se construye la ciudad de Jerusalén. Bueno, entonces cuando entendemos esto, nos damos cuenta el odio, el celo, la abominación que es para Lucifer o Satanás este lugar estratégico. En otras palabras, el diablo odia el monte de Sión, odia el sionismo, odia completamente la ciudad de Jerusalén, porque ahí va a ser finalmente el lugar donde no solamente ahora nos dirige la atención Dios para que ahí está la cruz donde Él murió, sino que también al final de la humanidad Dios dirigirá la atención, porque ahí, en ese lugar estratégico, Jerusalén, se reunirán todas las naciones del mundo para combatir en contra de Jerusalén. Muy bien. Hemos visto pues hasta este momento que todos los profetas hebreos profetizaron acerca de la dispersión de Israel a través del Medio Oriente siglos antes de que esto sucediera y cuando se regresa como nación en 1948. Estas dispersiones o exilios de los judíos se refieren o son mencionados como las diásporas. Las diásporas, que la primera diáspora o el primer exilio donde son sacados de Israel es en el año 600 a.C., cuando Babilonia, mediante el rey Nabucodonosor, se lleva más de 100,000 judíos a Babilonia durante 70 años. 100 años después, bien en verdad nosotros encontramos que fue una de las diásporas más importantes. Los judíos regresan a su tierra después de los 70 años y la segunda diáspora fue en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito romano llega a Israel cumpliendo la profecía de Mateo 24, versículo 1 y 22, donde Jesucristo anunció que el templo iba a ser completamente destruido en el año 70 después de Cristo. Llega el general Tito, enviado por su padre, el emperador romano Vespasiano, y no queda piedra sobre piedra en Israel. Estas dos diásporas, estos dos exilios fueron claramente profetizados en la Biblia. En primer lugar, se profetizó que Israel sería conquistada y que su templo sería destruido y que su gente iba a ser llevada en el cautiverio. Veamos esta profecía que se llevó a cabo antes de que esto sucediera por medio de los profetas hebreos. Y dice en el libro de Amós, el profeta Amós, en el capítulo 9, versículos 14 y 15. Leamos con muchísimo cuidado y poniendo suma atención en los detalles tan grandes que el Espíritu Santo menciona, para que veamos de qué forma tan impresionantemente milagrosa se llevó este regreso de Israel el 14 de mayo de 1948 a su tierra Israel. Si tú tienes tu Biblia en este momento, en Amós 9, 14 y 15, ponle ahí a tu Biblia 14 de mayo de 1948, para que veas que ahí se cumplió lo que vamos a leer. Dice así: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Aquí está la primera promesa. Ellos no iban a quedar en la diáspora, no iban a quedar dispersos después del año 70, que casi 2000 años se perdieron por todas las naciones. No se iban a quedar como exiliados. El propósito de Dios era disciplinario. Ellos se burlaron del Mesías, crucificaron al Mesías y gritaron: su sangre sea sobre nosotros, y la maldición cayó sobre la nación de Israel. Fueron dispersados por todas las naciones, pero Dios había prometido que iban a regresar y Dios lo cumplió.
el 14 de mayo de 1948. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Número 1. Número 2. Edificarán las ciudades asoladas y las habitarán y plantarán viñas y beberán el vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellos. Segunda profecía con detalles impresionantes. Se mencionó por segunda vez que no solamente iban a regresar, sino que iban a poblar la tierra a donde iban a llegar, iban a fructificar la tierra, iba a haber una producción impresionante de frutos cuando ellos llegaran. Bueno, cuando llegaron en el 48, no había un solo árbol plantado. Todo esto que estamos hablando, simplemente estamos mencionando hechos, estamos mencionando sucesos, eventos reales de la historia que estaban plasmados aquí en las Sagradas Escrituras, simplemente para que recordemos nosotros que Dios es el Dios de los pactos y que Dios cumple lo que Él ha hecho. Ya vamos a hacer a un lado que ahorita el gobierno de Israel se corrompió, o que Netanyahu hizo esto, que o por aquí, por allá. Olvidemos toda la situación en la que actualmente Israel se encuentra, que es desastrosa. Estamos de acuerdo, ¿verdad? El gobierno de Israel, al igual que el de Francia, que el de Venezuela, que el de México, que el de Rusia, están corrompidos. Sin embargo, Dios escoge este punto estratégico, Sión, para que se ponga la atención de ahí, y veamos nosotros el cumplimiento de estas profecías, independientemente de que Dios castigará a Israel como lo ha hecho a través de los siglos, pero al mismo tiempo los volverá a resucitar, como lo vimos en Ezequiel 37, en el noticiero anterior. Entonces llegan los judíos en el 48 a Israel, no había un solo árbol plantado y la tierra era una desolación y un desierto. En menos de 4 y 5 años, estamos hablando más o menos 1952-53, los judíos plantan más de 6 millones de olivos en una de las obras de la ingeniería hidráulica más portentosas del siglo XX. ¿Por qué? Porque aquí dice que cuando ellos llegaran iban a edificar ciudades, y ahorita tiene más de 35 millones de árboles plantados la tierra de Israel. Exactamente como Dios lo había dicho. Pero aquí está lo más importante, aparte de su regreso a su tierra. La tercera profecía en el versículo 15 de Amós capítulo 9 dice así: pues los plantaré sobre su tierra, escuchemos, los plantaré sobre su tierra y nunca más, nadie jamás los volverá a sacar de ahí. O sea que cuando fuera el segundo regreso, iba a ser el regreso final. Ya nadie los iba a sacar, aun cuando estuvieran rodeados de más de 210 millones de naciones árabes, contra actualmente que son entre 8 y 10 millones de judíos. Nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Bueno, todo esto ya lo vimos también en algunos noticieros pasados, que en el 48 los atacaron 3 o 4 ciudades árabes, no pudieron hacer nada contra ellos. En 1956, el presidente Abdel Nasser de Egipto planea cerrar el canal de Suez, provoca una guerra, se avientan contra Israel, no pueden hacerles nada. 1967, una de las guerras o milicias más milagrosas de todas las guerras napoleónicas, de Aníbal, de Alejandro el Magno, la que tú me quieras mencionar, la guerra de 1967, de junio del 67, fue una guerra donde 5 naciones árabes se lanzan en contra de Israel, otra vez comandados
por el presidente Nasser de Egipto, con la consigna de arrojarlos como ratas, así dijo el presidente de Egipto, hacia el mar Mediterráneo. Acabemos con este problema de una vez por todas. Saquemos a este grupo de judíos que tiene una cultura, una tradición, una política, una religión completamente a la religión de nosotros, a la cultura de nosotros y a la ley sharia del Islam. Bueno, en menos de 3 o 4 días, no solamente no pudieron sacarlos, sino que Israel, de una forma portentosa, milagrosa, sorprendente, llega hasta la península del Sinaí en Egipto, acaba con toda la aviación de Egipto, de Jordania, de Irak, etcétera, etcétera, avanzan hacia el norte, llegan a las colinas del Golán, al norte de Galilea, toman la ciudad de Gaza y por primera vez en casi 2000 años entran a la ciudad de Jerusalén. El general Moshe Dayan se pone a llorar porque se dan cuenta que todo esto es una obra de la fidelidad de Dios para ellos, aun cuando son tan pecadores, igual que todos los seres humanos, pero no pasó mucho tiempo sin que la Liga de las Naciones, posteriormente la Organización de las Naciones Unidas, los obligaran a salirse de la península del Sinaí, a regresar a las colinas del Golán, a no quedarse con toda la ciudad de Jerusalén, cosa que no cumplían los judíos, se quedaron en las colinas del Golán, obedecieron abandonando el Sinaí, y Gaza entra en poder de Egipto y Judea y Samaria en poder de Jordania. Entonces vemos que en esta guerra del 67, que fue de las guerras más milagrosas de toda la historia, tampoco pueden sacarlos. Y más tarde viene la guerra de 1973, la famosa guerra de Yom Kippur, donde también son sorprendidos por más de 4 naciones árabes y tampoco los pueden sacar. Damas y caballeros, cristianos que me escuchan, nos encontramos en el mes de noviembre del año 2025 del siglo XXI, y hasta este momento hemos oído los últimos meses que Hamas mandó más de 15-20 mil cohetes, pero no han dejado de mandar cohetes a Israel. Llegaron el 7 de octubre, se metieron a Israel más de 1.300 terroristas mezclados con civiles gazatíes de la ciudad de Gaza, mataron a más de 1.000 judíos, bebés, niños, adultos, mujeres de la tercera y de la cuarta edad, se llevaron casi 250 rehenes a Gaza. Fue una masacre, un genocidio tremendo, y hasta este momento, ¿verdad? Viene también el grupo Hezbolá terrorista de Líbano, que se apoderaron del gobierno de Líbano, los Hutis de Yemen, el comandante Jolani, que se encuentra actualmente excomandante de ISIS y de Al Qaeda, grupos terroristas que ya sacaron al presidente Assad de Siria y se encuentran bajo el gobierno de Turquía actualmente en Siria. ¿Y qué es lo que estamos viendo actualmente? Pues una guerra tremenda ahora de los medios de comunicación, y pues que Israel tiene que salirse de Gaza y que están matando niños y tantas cosas que siguen lloviendo en contra de la nación de Israel, donde vemos un antisemitismo que crece y crece y crece y crece, y a Francia, Inglaterra, Alemania y cantidad de naciones, sálganse ustedes de Gaza, y ahora con los acuerdos de paz que hizo el presidente Trump también, que ya no permitan a Israel que ya sean 2 estados, y este nivel de odio en el mundo va a crecer, va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar, porque la Biblia profetiza claramente que Jerusalén será el centro, el lugar estratégico, como fue desde el principio de la creación hasta el final, donde los ejércitos del mundo se reunirán para poder luchar en contra de Jerusalén. Así que no nos sorprenda, todo esto que está pasando no nos sorprenda, son cosas escritas. Ahorita podemos discutir 1000 cosas, que quién tiene la razón, quién no tiene la razón.
lo único que podemos concluir es lo siguiente: Israel se va a convertir en el centro del odio mundial, como ya lo estamos viendo. Entonces, todo esto, los medios y todo lo que está pasando es normal, porque las profecías se tenían que cumplir. Entonces, este odio, estos celos, estas mentiras, estas calumnias van a aumentar. Recordemos algo como un botón de muestra. Una de las razones por las cuales se llevó a cabo la Segunda Guerra Mundial, no solamente una guerra que cuando invade Polonia y Checoslovaquia Adolfo Hitler, sino que desde el siglo XIX se edita un libro llamado Los Protocolos de los Sabios de Sion, donde en este libro se propaga, o sea, se lleva a cabo una narrativa que los judíos eran los culpables de todos los problemas del mundo, eran el chivo expiatorio del mundo, por lo cual los judíos no podían permanecer en el mundo, no podría haber paz en el mundo, la banca no podría prosperar en el mundo si no se eliminaban los judíos. Hitler leyó este libro, Los Protocolos de los Sabios de Sion, y creyó todas estas ideas, creyó todas estas filosofías. ¿Y qué hizo Hitler? Bueno, pues entró en guerra con Inglaterra, entró en guerra con Estados Unidos, entró en guerra con Stalin en Rusia. Sin embargo, se olvida de sus enemigos Hitler, escúchame esto con atención, se olvida de Rusia, se olvida de Inglaterra, se olvida de Estados Unidos y de Canadá. ¿Y en quién se concentra Hitler? En medio de la guerra, ya en 1930, 40, 41, ya él estaba completamente convencido que sus principales enemigos no eran Rusia, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Canadá, que sus principales enemigos era un grupo étnico llamado los judíos, que en aquel tiempo no tenían tierra, no tenían vestido, no tenían bancos, no tenían dinero, no tenían armas, pero que sin embargo en su mente enferma, endemoniada, convencido de que ellos eran los culpables y que si no terminaba con ellos, no se podía realmente él conquistar el mundo. Entonces él le llamó a esto la solución final. Acabemos con ellos y vamos a tratar de hacer campos de concentración por acá, por Auschwitz, y cuando llegan los aliados en 1945, encuentran un verdadero teatro del horror, donde millones de judíos habían sido sacrificados, más de 6 millones, con gitanos, con homosexuales, con otro tipo de personas y otros civiles de otras naciones, porque Hitler estaba convencido a través de él era ocultista. Hitler tenía a un hombre llamado Dietrich, que fue un ocultista y que le sembró toda esta filosofía satánica de que los judíos eran los culpables y el chivo expiatorio. Muy bien, esto sucedió, pues a esto hace 75, 80 años de edad del siglo pasado, aproximadamente. ¿Y qué estamos escuchando ahora actualmente? La misma narrativa. Se vuelve otra vez a desenterrar la misma narrativa. Son los judíos y los bancos judíos y estos son los culpables de todo lo que pasa en el mundo y ellos están haciendo esto y aquí en otro, y comienza otra vez a ser desenterrada esta misma narrativa que el diablo sembró en el siglo XX y vuelve otra vez a cobrar valor para que puedan enfrentarse todos estos grupos con esta consigna: los judíos son el chivo expiatorio, ellos son los culpables de todo lo que pasa en el mundo, acabemos con ellos. El sionismo es un virus, dijo este reportero de la televisión, que tenemos que... y odio a todos los sionistas cristianos. Todos estos acontecimientos están sucediendo cuando los entendemos y lo comprendemos. ¿Qué hay detrás? Si no entendemos la historia, estamos condenados a repetir la historia. Pero gracias a Dios que tenemos la palabra profética más segura, la cual haríamos ahora en estar atentos
como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que Jesucristo regrese y venga el príncipe de la paz, el príncipe y el rey de la justicia, a establecer su reino en medio de este mundo. Veamos, por ejemplo, antes de terminar, en el libro de Zacarías, capítulo 12, escrito hace casi 2500 años, estas profecías. Zacarías 12, escrito hace más de 2500 años, cuando Israel ni siquiera existía como nación. Recordemos eso. He aquí, versículo 2, Zacarías 12, versículo 2. Yo pongo a Jerusalén, hace 2500 años, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, a todos los pueblos, todos los que se quieran cargar, que se compara con una piedra a Jerusalén, serán despedazados. Bien que todas las naciones, todas, dice claramente, todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Vemos que esta es la profecía de la Biblia y todo esto se está acumulando para que se acerque. El cerco se está cerrando, la pinza cada vez más cerca, cada vez más cerrada en contra del Medio Oriente, de la nación de Israel, para que estas profecías se cumplan. Así que lo que podemos adelantar es lo siguiente. Estados Unidos, desde 1945, que se levantó como la nación con la supremacía política, económica y militar número 1 de toda la humanidad, ha mantenido una relación con Israel y los ha ayudado y se han ayudado mutuamente de una forma u otra. Pero de acuerdo a la Biblia, Israel, hermanos en Jesucristo, Israel, de acuerdo a la Biblia, se tiene que quedar sola. Algo va a pasar con Estados Unidos, escuchen esto, yo no estoy diciendo es una profecía mía de ninguna manera, estamos hablando lo que la Biblia dice, Israel se tiene que quedar sola. Para que se quede sola, Estados Unidos ya no va a poder estar ayudándola ni en conexión con ella, algo va a suceder con Estados Unidos, lo más seguro es que caiga internamente, económicamente o por su moral Estados Unidos, algo tiene que suceder, pero Israel bíblicamente tiene que acabar sola, al grado que va a tenerle que pedir ayuda a los árabes para que puedan proveerle las necesidades y el petróleo, y se levante ahí en el Medio Oriente lo que los mismos musulmanes llaman como el Mahdi o el Mahdi en español, que significa el protector o el próximo Mesías, que será ni más ni menos el anticristo. Y entonces los judíos se van a tener que sentar con este hombre con poderes completamente milagrosos, sobrenaturales, que les va a garantizar 7 años de paz, y van a hacer el pacto, como dice Isaías 28, con la muerte. Y este hombre, el anticristo, que va a ser finalmente el falso, otro de los falsos acuerdos de paz, porque todos los acuerdos de paz ya lo vimos en el noticiero anterior, el de Oslo en Noruega, el de Egipto con el presidente de Egipto, y actualmente con el presidente Trump en Egipto también, con 20 testigos de naciones, donde ya se violó el cese al fuego, y donde fue completamente una payasada este acuerdo de paz, porque cuál paz, no ha habido ninguna paz, ni la habrá tampoco, repito, hasta que Cristo regrese. Este señor, el anticristo, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, y adorarán al dragón que le dio autoridad a la bestia. El dragón es el mismo Satanás, y dirán: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Este hombre, el Mahdi, se levantará, para nosotros va a ser el anticristo, para los del Islam va a ser su Mesías supuestamente, que les va a decir al Islam y a todos los pueblos árabes: no se metan con los judíos durante 7 años. Él es el único
que lo pueden obedecer. Entonces este hombre tiene que tener un poder grandísimo sobre el mundo árabe para impedir que ya sigan atacando a Israel. Entonces cuando esto suceda, los judíos van a darse cuenta que van a depender del pacto y el acuerdo, Daniel 9, versículo 24 al 27, que es la profecía 70 que se llama de Daniel, y entonces se van a formar 10 naciones, 5 del oriente y 5 del occidente, de acuerdo a Daniel capítulo 2, en la famosa estatua de Nabucodonosor, donde estas 10 naciones están representadas por los 10 dedos de la estatua, que cuando venga Cristo golpea los dedos y todos estos imperios que van a resucitar del pasado van a formar parte del imperio final del anticristo. Así que pues estamos ante un mundo completamente convulsionado, un mundo sacudido por diversas corrientes filosóficas, gobiernos, geopolítica, perspectivas, opiniones, etcétera, etcétera. Y esta confusión no debe reinar en nuestros corazones. Jesucristo dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. El momento que Jesús entra a nuestra vida, ¿qué cosa es lo que entra? El amor de Dios, que ha sido derramado por nosotros, en nosotros, por el Espíritu Santo, y al mismo tiempo entra a nosotros la paz que jamás habíamos conocido anteriormente, que solamente puede prevenir de la persona del Hijo de Dios. Así que estemos listos, vigilantes ante todos estos acontecimientos. El mundo, hay que entenderlo, no va a mejorar. El mundo va a ir de mal en peor, los engañadores irán engañando, la apostasía en la iglesia ya se encuentra, actualmente están cayendo líderes en el mundo entero, unas herejías tremendas como la teología del reemplazo. Ya se está enseñando que ya Dios no tiene que ver nada con Israel, que la iglesia tomó el lugar de Israel, que las profecías de Daniel y del Apocalipsis ya se cumplieron. Todas estas barbaridades ya están entrando a la iglesia y están siendo predicadas por personas que ocupan una plataforma como celebridades actualmente en el mundo. El mundo, la Biblia dice que seríamos engañados. Es el tiempo de abrir los oídos, es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo de buscar el corazón de Dios con todo nuestro corazón, para que no podamos ser desviados con un discernimiento equivocado por vivir lejos de Dios. Ya no podemos seguir jugando a ser cristianos. Ya basta que tu cristianismo sea nada más del domingo y de lunes a viernes a nadie le hablas de Jesús, no estudias la Biblia, no te discipulas, no compartes y das testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y así está el mundo actualmente deteriorándose, aún dentro de millones de iglesias en el mundo entero. Sin embargo, tanto del lado de los judíos va a haber un remanente que no doblarán su rodilla, como dijo Elías a Baal, como le dijo Dios a Elías. Elías creyó que era el único, Romanos capítulo 9, y Dios le dijo: te equivocas, hay un remanente que han doblado sus rodillas. Nosotros les decimos a estas personas que promueven la teología del reemplazo, que ya Dios acabó con Israel y que ahora Israel está en pecado y que por todos sus pecados ya no pueden ser el pueblo de Dios, les volvemos a repetir lo mismo que dice el apóstol Pablo en Romanos 9, 10 y 11. Hay miles de judíos que no han doblado sus rodillas a Baal. Así que no creamos que ya todo Israel se perdió. Al contrario, dice Romanos 11, 25 y 26, que Israel será salvo. ¿Quiénes? Aquellos que crean en el Mesías y al final de la tribulación le reciban como su Señor y como Salvador, y de los cuales ahorita hay miles de judíos que les llaman mesiánicos, que han creído en Yeshua como su Salvador y como su Señor. Démosle gracias a Dios por Jerusalén. Dice la Biblia: oremos por la paz de Jerusalén. Es un mandato que nos da Dios, Salmo 132, y oremos también, no solamente por los judíos, también por los palestinos, por el pueblo árabe, por México, por Venezuela, por Cuba, etcétera, etcétera. Oremos por todos estos líderes que están ya completamente embotados en su cerebro
desviados completamente ya de la realidad y que están precipitando al mundo a la tercera guerra mundial, la que muy pronto, ¿verdad?, sucederá y en la cual nosotros como cristianos ya no estaremos, gracias a Dios, en el mundo. Así que invita a Jesucristo, hoy que puedes, en tu corazón. Él fue crucificado, fue muerto, fue enterrado y resucitado a los 3 días, para que tú y yo pudiéramos tener el perdón. ¿En dónde? En el monte de Sión, en el monte Moriah, o en el monte donde está construida Jerusalén, el lugar estratégico que Dios escogió para encontrarse con nosotros a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Que Dios te bendiga y que tengas a Jesús en tu corazón, porque muy pronto nos vamos con Él. Amén.